Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les voy a hablar sobre croquis en arquitectura. El croquis es un dibujo rápido, simple, generalmente realizado a mano alzada, que va a tomar mucho de los fundamentos del dibujo técnico, pero va a prescindir de la precisión. Es decir, vamos a trabajar con módulos. Ya no interesan las verdaderas magnitudes que tienen las aristas, sino la relación que se establece entre las distintas partes de una cara. El módulo va a ser variable, ustedes lo van a poder optar. Puede ser el ancho o el largo de una arista, puede ser la altura del observador, etc. Entonces, nos interesa, vuelvo a insistir, la relación que se establece entre las distintas partes. Existe una idea muy extendida entre los estudiantes de arquitectura, equivocada, que sostiene que el croquis está asociado exclusivamente con las perspectivas cónicas. Sin embargo, con croquis nosotros podemos representar bidimensionalmente un objeto o un volumen. Lo podemos representar a través de una planta de arquitectura, a través de un corte, a través de una vista. Podemos desarrollar detalles tecnológicos, etc. Nosotros en particular nos vamos a detener en las perspectivas cónicas. A las perspectivas cónicas nosotros ya las conocemos cuando yo les hacía la comparación entre perspectivas paralelas y perspectivas cónicas. Si no vieron ese video, aquí arriba les dejo el enlace para que lo vean. Yo prefiero no perder tiempo volviendo a explicar otra vez lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar para poder realizar este trabajo práctico? Las perspectivas cónicas, les decía, son una aproximación a la realidad. Las aristas que son horizontales van a tender a deformarse, a cortarse en un punto al cual vamos a llamar punto de fuga, y este punto de fuga se va a encontrar sobre una línea de horizonte. Esta línea de horizonte es la intersección entre el plano del cielo y el plano de la tierra y va a variar su altura en función al observador, porque es un plano horizontal paralelo al piso que va a pasar justamente a la altura de los ojos del observador. Por lo tanto, de acuerdo a cómo esté ubicado el observador con relación a la Tierra, ese plano horizonte va a moverse hacia arriba o hacia abajo. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es la posición, la ubicación y la distancia que tiene el observador con relación al objeto y al conjunto. En función a esto nos vamos a encontrar con una perspectiva a un punto de fuga o una perspectiva a dos puntos de fuga. Si el observador está mirando de manera perpendicular a una cara del objeto, estamos hablando de una perspectiva a un punto de fuga. Es lo mismo que cuando veíamos perspectiva paralela de plano frontal. Ese plano frontal no va a deformar en sus ángulos internos y todos los planos verticales que sean paralelos a este tampoco van a deformar sus ángulos internos, pero sí van a ir reduciendo sus aristas a medida que se alejan del observador por efecto de perspectiva. Sin embargo, si el observador está mirando hacia una arista del objeto o una arista del embloque y las caras verticales tienden a deformarse hacia un lado y hacia otro, estamos en presencia de una perspectiva a dos puntos de fuga. Esa situación es muy similar a cuando veíamos nosotros la perspectiva isométrica. Todas las caras verticales y horizontales del objeto van a deformar sus ángulos internos. Y en este caso en particular, en perspectiva a dos puntos de fuga, va a ser una única arista la que nos va a servir a nosotros para tomar verdaderas alturas de los objetos y después ir deformándolas por efecto de perspectiva, llevándolas hacia una fuga u otra. Sin embargo, en un punto de fuga, todo el plano frontal es el que nos va a servir a nosotros para tomar las alturas. Y comenzamos a dibujar nuestra perspectiva a un punto de fuga en croquis. Como les dije, todo el plano frontal es el que nos va a dar datos. En la línea de tierra nos va a dar datos de ancho y las aristas verticales nos van a dar datos de altura. Como primer medida, en función al módulo que adoptamos, vamos a trazar nuestra línea de tierra y modular nuestra grilla. Posteriormente trazamos dos aristas verticales, las dos que completan ese plano frontal. Trazamos la altura de nuestra línea de horizonte y la marcamos. Si la línea de horizonte no supera la altura máxima del volumen de nuestro conjunto, entonces nos encontramos ante una perspectiva peatonal. Si la línea de horizonte, por el contrario, se encuentra por arriba de la máxima altura de nuestro volumen, estamos hablando de un croquis, de una perspectiva aérea. Sobre nuestra línea de horizonte trazamos nuestro punto de fuga y a partir de ahí llevamos hacia la fuga cada uno de los módulos que habíamos marcado sobre nuestra línea de horizonte. Aquí arriba a un costado les dejo el planteo
en donde podemos observar la grilla que estamos dibujando y cuál es la disposición de cada uno de los volúmenes de este conjunto. Es importante tener siempre este planteo realizado. En ese planteo podemos observar no solamente la disposición de los volúmenes dentro de la grilla, sino también cuál es la posición y la distancia que va a adoptar el observador con relación al conjunto. Trazada nuestra grilla en piso, siempre vamos a trabajar sobre la arista que se encuentra más alejado del punto de fuga, porque ese es el módulo en piso que mayor deformación puede tener. Lo que hacemos es tomamos sobre la arista vertical la medida de un módulo, que es el mismo módulo que marcamos en piso. Seguidamente trazamos una diagonal y en donde esa diagonal corta a la primera arista que va hacia la fuga obtenemos un punto. Trazamos una paralela a la línea de tierra y automáticamente se determina la primer faja de piso de un módulo de profundidad por 9 módulos de ancho. A continuación trazamos la diagonal del cuadrado y en cada punto que se va generando sobre las líneas que están en los módulos del plano frontal que van hacia la fuga vamos a obtener un punto. Sobre cada uno de esos puntos vamos a trazar una recta paralela al plano frontal, entonces vamos a determinar de esta manera la profundidad de nuestra grilla. Ya tenemos dibujada nuestra grilla de 9 módulos por 9 módulos. A partir de ahora lo que hacemos es disponer sobre la grilla de piso cada uno de nuestros volúmenes en función al planteo que habíamos realizado. Una vez que tenemos dispuestos los volúmenes en nuestra grilla, comenzamos a dar altura tomando en cuenta las dos aristas verticales de nuestro plano frontal. En este caso voy a trabajar con el volumen que se encuentra por detrás, tomamos la altura que corresponde en función al módulo que adoptamos sobre la arista del plano frontal y llevamos a la fuga. Y de esa manera lo que obtenemos es una faja que se va hacia el punto de fuga y que va reduciendo su altura por efecto de perspectiva. Posteriormente lo que resta por hacer es encontrar esa arista que se encuentra sobre la pared lateral, la altura en perspectiva. Recuerden que estamos trabajando de la misma forma que habíamos trabajado con perspectiva paralela de plano frontal. Todos los planos verticales que sean paralelos al plano frontal dijimos que no van a deformar en sus ángulos internos. Para trabajar sobre el otro volumen, tomamos la altura que corresponde sobre la otra arista, trazamos las verticales que corresponden y comenzamos a hallar esa altura que tomamos en verdadera magnitud sobre el plano frontal ya reducido por efecto de perspectiva. Todos los planos verticales que son paralelos a la visual principal del observador, como se darán cuenta, están yendo hacia el punto de fuga, están deformando sus ángulos internos, pero también la altura de sus aristas. Yo estoy trabajando con regla, que es la forma en que ustedes van a trabajar. Todavía no tenemos el ejercicio para poder hacerlo totalmente a mano alzada. No hay ningún problema, lo pueden trabajar a la grilla con regla y una vez terminado el dibujo en lápiz vamos a proceder al pasado en limpio.
En este caso estoy trabajando con una virome, lo pueden hacer con estilógrafo, lo pueden hacer con un lápiz más oscuro, lo pueden hacer con fibra. Hacemos el pasado en limpio. En este croquis no me interesan tener transparencias. Las aristas van a tener todos el mismo valor de trazo. Pasado en limpio todos los volúmenes, resta solamente por resaltar mi línea de horizonte y mi punto de fuga. Este es el nivel de terminación que ustedes van a tener en el trabajo práctico. Este es el puntapié inicial de un croquis exterior. Comenzamos a dibujar nuestra perspectiva a 2 puntos de fuga. Trazamos nuestra línea de tierra, trazamos perpendicular a esta una arista vertical que va a ser auxiliar, en este caso corresponde al embloque del conjunto. Aquí arriba les dejo el planteo una vez más de ese croquis. Esta arista vertical es la única arista que nos va a dar datos de altura en toda la perspectiva. Sobre esta arista vertical trazo la altura por la cual va a pasar mi línea de horizonte. Y una vez definida mi línea de horizonte, voy a colocar mis 2 puntos de fuga. Si la grilla tiene un ángulo de 90 grados, el ángulo que va a tener en mi croquis va a ser necesariamente mayor que 90 grados para evitar deformaciones. Esto lo hago comprobando fácilmente con una escuadra, en este caso de 45 grados y 45 grados. Llevo las fugas horizontales hasta cortar a la línea de horizonte y obtengo los 2 puntos de fuga sobre los cuales voy a trabajar. El procedimiento para determinar la profundidad a 2 puntos de fuga es el siguiente. Sobre esta arista vertical voy a trazar un módulo. Sobre mi línea de tierra voy a trazar también el mismo módulo y a partir de allí voy a trabajar con una diagonal que me va a estar uniendo tanto el módulo en vertical como el módulo en horizontal. Esto se va a realizar por única vez en el dibujo para poder obtener un punto sobre mi arista horizontal que se va a una fuga y a otra. Una vez obtenido ese punto, ahora sí tengo ese módulo sobre esa arista fugada ya reducido por efecto de perspectiva. Tomo mi módulo en vertical, lo llevo a una fuga y a otro, de manera tal de tener una faja vertical que va hacia una fuga y a otra y tiene un módulo de altura. Y a partir de allí el procedimiento para determinar las profundidades siempre es la misma. Trabajo con paralelas a la arista vertical, siempre sobre esa faja de 1 metro, y paralela a la diagonal con la cual había obtenido esa primer reducción en ese módulo. Y a partir de allí el procedimiento se repite siempre. Arista vertical, paralela a la vertical que me da datos, arista en diagonal, paralela a la arista que me determinó la primera profundidad. Cada uno de esos puntos
sobre esa línea horizontal que va hacia la fuga me va a determinar el ancho de un módulo que, como verán, se va reduciendo a medida que se va acercando al punto de fuga. En este caso estamos trabajando con una grilla de 7 módulos hacia un lado, 6 módulos hacia otro, y en la faja vertical de la fuga número 2 realizamos el mismo procedimiento: aristas verticales sobre esa faja de 1 metro, aristas o líneas auxiliares en diagonal paralelas a la primera diagonal, y de esa forma vamos obteniendo los puntos que corresponden a cada uno de los módulos de esa grilla, que se va reduciendo a medida que se aleja del observador por efecto de perspectiva. Obtenidos todos los módulos sobre nuestra arista horizontal que va a cada una de las fugas, lo que corresponde ahora es armar la grilla fugando a cada punto según corresponda. Una vez obtenida la grilla, volvemos a encontrar a cada uno de los volúmenes en su posición original en la grilla en función al planteo que hicimos, y ahora corresponde dar alturas a cada uno de esos volúmenes, y la altura siempre la vamos a tomar sobre la única arista que me va a dar datos. Para poder encontrar las alturas de los volúmenes que se encuentran por detrás en la grilla, tomo la medida correspondiente sobre la arista que está en primer plano y la voy llevando por las paredes laterales hasta ir encontrando las alturas correspondientes. Terminado el dibujo en lápiz, comienzo a pasarlo en limpio. Otra vez estoy trabajando con la técnica de virome, y ustedes pueden optar por trabajar con fibra, trabajar con lápiz, mantenerlo en virome, etc.
Esta es la forma en que ustedes van a realizar el trabajo práctico en volúmenes separados y con conjunto. En este caso vuelvo a realizar un croquis de una perspectiva a 2 puntos de fuga peatonal. Es decir, la altura más alta de mi volumen se encuentra por arriba del observador, por arriba de mi línea de horizonte. Terminado el pasado en limpio, esto vuelve a ser una vez más el principio de un croquis de espacios exteriores. Entonces yo voy a aprovechar y voy a dar un paso más en la expresión. Ustedes no tienen que hacerlo. Para ustedes el trabajo va a terminar en este nivel, en este momento. Ya vamos a tener la oportunidad de croquisar espacios exteriores. Bueno, hemos terminado de desarrollar el trabajo práctico, perspectivas a un punto de fuga y a 2 puntos de fuga en croquis. Este es el resultado que hemos obtenido. En realidad el croquis tiene que ser un dibujo rápido, tiene que prescindir de la precisión, de las dimensiones, de las aristas, me tiene que servir para poder desarrollar mi proceso de diseño y a partir de ahí puedo trabajar con regla, puedo hacerlo mixto, puedo hacer montajes con computadora, etc. Hoy que nosotros tenemos la posibilidad de acceder a la tecnología, podemos tomar una fotografía de nuestro croquis, subirlo a la computadora, pasarlo por cualquiera de los programas de edición de fotografías, desde los más simples hasta los más complejos, trabajar con filtros, trabajar con colores, con texturas, trabajar los trazos y una vez que obtenemos el resultado que deseamos, imprimirlo y entregarlo al taller. Ese trabajo de postproducción los hice con mis croquis, los subí a la computadora, los pasé por un programa, este es el antes y el después. Como verán, el resultado es totalmente distinto. Después es una cuestión de gustos. Prefiero a mano alzada con regla, prefiero solamente con regla, trabajar con acuarelas, trabajar solamente con lápiz, trabajar con fibra, son decisiones y eso ustedes tienen que ir probando a medida que van avanzando en su croquis. Felices vacaciones para todos, descansen, nos vemos si Dios quiere a fin de julio, nos vemos en el Classroom, abrazo para todos.